tener una idea, porque eso les va a servir en la medida en que, en general, lo que ustedes tienen que aprender es a discriminar el dolor abdominal cuando es de manejo médico y cuando es de manejo quirúrgico. De que se equivoquen en la definición de saber si es de manejo médico o quirúrgico, los pacientes se van a morir, les van a hacer juicio y los van a meter a la cárcel. Entonces uno tiene que adiestrarse en reconocer cuándo tenemos que indicar cirugía, ¿no? Básicamente apendicitis, colangitis, obstrucción intestinal, pancreatitis severa, son indicaciones quirúrgicas claras, ¿no? No deben dudar ahí. Otro día les estaba comentando, cuando hablamos de vía biliar, si ustedes son llamados a responder interconsulta y encuentran que tiene la tríada de Charcot, ustedes se acuerdan de su semiología. La tríada de Charcot es una colangitis. Entonces usted pone su historia de paciente con presunción diagnóstica de colangitis. Se sugiere cirugía a brevedad posible, interconsulta, cirugía urgente. Ya el cirujano viene y dice, no, que tengo mucho paciente, que estoy cansado, y es problema de él. Cuando lo lleven a juicio, revisen la historia, el clínico puso que necesita cirugía de urgencia. Ya es problema del cirujano que no lo operó. Entonces ustedes tienen que poner lo correcto, la hora, la fecha, y con eso van a evitarse problemas. Entonces, ya les comenté que me operaron a un anciano de 80 años, se perforó, hizo una peritonitis, se murió en UCI. Juicio a todos los médicos. Uno por uno tienen que desfilar por la comisaría y luego ya los pasan al juez. Cuando pasa al juez ya son problemas mayores. Y ahí se libra el juicio y ya tienes que ir con abogados. Inclusive a la comisaría hay que ir con abogados. Y ya después cuando te sancionan, el juez emite una resolución, pues hay que cumplirla. Si es cárcel, ¿no? Con prisión efectiva, ni siquiera es prisión condicional, ¿no? O sea, que suspendida, que le llaman. Así que por eso desde ahora tienen que formarse para reconocer y no equivocarse. Y lamentablemente en nuestra profesión hay muchas cosas que están así medias urdidas, medias escondidas. Entonces nosotros tenemos que mostrarles qué cosas les pueden hacer equivocar para que no cometan ese error. Y lo que transmitimos son experiencias que nosotros ya hemos pasado y que a ustedes no les debe pasar. Bien, entonces sin menos preámbulos, comencemos con la actividad. Yo llego a la emergencia quejándome de dolor. Entonces toco la puerta y me abre Úrsula, ¿no? Doctora, tengo dolor. Úrsula, me estoy muriendo. Sí, doctor. Bueno, entonces, Usted es la doctora. Yo soy el paciente, no soy el médico en este momento. ¿Qué me dice? Señor, buenas noches, pase adelante. ¿En qué lo podemos servir? ¿No? Hay claro. que entablar una buena relación médico-paciente. Tienen que presentarse. Yo soy la doctora Vilés. ¿En qué le puedo servir? Tome asiento, pase por acá. Entonces me llevas al consultorio del tópico y me comienzas a entrevistar, ¿no? Entonces lo primero es mostrar cordialidad, establecer una relación médico-paciente. Eso en el tiempo lo van a ir adquiriendo, pero tienen que ser lo mínimo educados. Así sea un niño, hay que ser, Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? Pasa por acá. No puedes, oye, Juancito, ve, échate ahí. Lo pueden tratar con cariño, sí, pero siempre respetándolo, ¿no? Entonces, sean mayores o menores, al paciente hay que tratarlo de usted. No necesariamente utilizándolo usted, sino no tuteándolo. Ya cuando lo tutean, a veces uno es medio moderno, liberal, y lo tratan de tú a tú, ¿no? Hay gente que no le gusta ese trato. El médico tiene que ser muy cordial y no tutearlo, ¿no? Bueno, entonces ya llegué, Úrsula me hizo pasar al Claro, consultorio, me saludó. buenas noches, señor. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es David Loja, Su edad, 61 años. ocupación, ¿a qué se dedica? Soy contador. Mm, Su grado de instrucción, claro, Super, superior. superior. Ajá, religión. Bueno, eso Católica. sería la afiliación, ¿no? Ajá. Y bueno, Lucero. A ha ver, tenido, Lucero. Sí, a ver, ¿algo más querías preguntar a Úrsula? no, justo iba a ir a la enfermedad actual, pero normal. Ya. Lucero, ¿faltó algo o Sí, no? doctor. ¿Qué pasa? Mm,
Mm, no, creo que le han preguntado lo más básico porque ya el paciente como que está entrando con un dolor intenso, entonces hay que ir, creo que, al motivo de consulta, ¿no? Bueno, en emergencia tiene que ser así, ¿no? O sea, no se pueden andarse con rodeos, de frente al grano. Pero cuando están en piso y ustedes tienen que informarse así, tienen que hacer una anamnesis completa. Por ahora hagamos eso, ¿ya? Pero cuando estén en emergencia en la vida real, tienen que abreviar, tal como está haciendo Úrsula. Si estuviéramos en piso o en consulta externa, ¿qué más preguntaría Lucero? ¿Qué falta? Puede ser, por ejemplo, el lugar de procedencia, cuándo nació. Ya, entonces pregúntame. Ah, ya. Buenas noches, señor. ¿Qué religión es usted? ¿Es católico, cristiano, evangélico? Católico. Ujú. ¿Cuándo nació? ¿En qué fecha? Mayo 16 del 60. Ujú. ¿De dónde es usted? De Tarma. ¿Vive actualmente en Lima aquí o cómo es? Sí, hace 30 años me trasladé a Lima, pero por mi trabajo tengo que viajar. Usualmente estoy en el norte, en el sur, puedo estar en Trujillo, en Chiclayo, en Ica, en Arequipa. Ujú. ¿Y usted es casado, soltero, viudo, Casado. divorciado? Cuando entrevistemos al paciente, claro, está bien darle opciones cuando el paciente es un paciente que no te da mucha confianza o no se suelta, ¿no? Pero si ves que es un paciente con nivel cultural superior, algunos se van a sentir, pues, minimizados, ¿no? Entonces, simplemente se pregunta de la siguiente manera, ¿no? ¿Cuál es su religión? Entonces, si tú das todas las opciones, lo estás tratando como un niño, ¿no? Como que no supiera. Entonces, es mejor decir, ¿cuál es su religión? Católica, ¿no? Y así. Las opciones no hay que darle desmenuzado como para un niñito. ¿Qué más, Lucero? Ya, doctor. Am, Me preguntas cuál es ocupación, mi ¿cuál es estado su civil, ocupación? casado, ¿no? Mi Ujú, ocupación es contador, ya dijimos eso. ajá. Ah, bueno, creo que la anamnesis, perdón, los datos de filiación terminaría ahí para poder preguntar el motivo de consulta, ¿no? Per se. A ver, Lucero, ahí quedamos. Héctor, ¿qué falta? El relato cronológico de lo... No, todavía estamos en filiación. Allá que faltaría en Estás, filiación, claro, si viene con alguna, con alguna persona, ¿no? Un familiar. ya. Pues todo paciente tiene una persona responsable. Si yo convulsiono y quedo en coma, y ustedes deciden hacerme una punción lumbar y después de la punción lumbar me enclavo y muero, el juicio es para ustedes porque no pidieron autorización, no pidieron consentimiento informado. ¿Y a quién se pide consentimiento informado cuando la persona está inconsciente? Al familiar responsable. Entonces siempre tienen que colocar un familiar responsable, tienen que preguntar la dirección donde vive ese familiar responsable, si vive o no con el paciente, su número de teléfono. Supóngase que está en pediatría, es un neonato, el niñito no habla. Tienen que preguntar quién es la persona responsable. Y aún sea adulto y aún esté con un Glasgow de 15, esto es que está consciente totalmente, cuando ya es un paciente, siempre hay una persona que va a responder por ese paciente, en la parte económica, en la parte legal, etc. Entonces es mandatorio tomar ese dato, ¿no? ¿Usted con quién ha venido? No ha venido solo, pero ¿con quién vive? Con mi esposa. ¿Y quién es la persona responsable? Pues mi esposa. ¿Tiene hijos? Sí. Tengo 2 hijos, son casados, cada uno tiene a su propio hogar. Entonces uno va aclarando puntos, ¿no? Pero es perentorio tener una persona responsable. ¿Qué más faltaría, Héctor? Mm, si es por consultor externo, pues podría ser, no sé, si es que tiene CIS, ¿no? Seguro. Bueno, tengo salud. Mm, creo que ya estaría todo, doctor. O algún teléfono celular, ¿no? Para poder Mm, comunicar. ya, entonces, uno es la edad, dos, el lugar de nacimiento, lugar de procedencia, la ocupación, la de grado de instrucción,
la religión, la persona responsable. Algunos suelen colocar ahí viajes en el último año, pero no siempre. Pero lo primero que tienen que colocar arriba en la parte superior derecha, ya cuando redactan la historia, es calidad de anamnesis y tipo de anamnesis. Entonces, el tipo de anamnesis puede ser directo, indirecto o mixto. Si la persona es buen informante, ustedes pondrán anamnesis directa. Calidad de información, buena, confiable. Pero si, por ejemplo, es un iletrado que se va por las ramas y a ustedes les cuesta hacer la historia, pues pondrán anamnesis, bueno, directa, si lo están entrevistando al paciente y no hay otra persona más que pueda dar datos. Calidad de información regular o mala, ¿no? Ahora, si es un paciente que está con trastorno sensorio, está con agitación psicomotriz y no hay datos confiables, entonces ustedes tienen que, de todas maneras, entrevistar al familiar responsable, ¿no? A veces son traídos por los bomberos, a veces por la policía. Entonces hay que preguntar al policía, hay que preguntar al bombero. ¿Qué fue lo último que vieron? ¿Dónde lo encontraron? ¿Cómo lo encontraron? ¿No? Entonces, todos esos datos van a ser de utilidad al momento de establecer un diagnóstico. Entonces, interesa sobremanera completar todo esto. Y, bueno, acá no se pregunta la fecha de historia clínica, pero cuando ya ustedes escriban su historia clínica, tienen que poner la fecha y la hora. Porque de repente el paciente llegó vivo a la emergencia y falleció a los 5 minutos. ¿No? Eso fue lo que ocurrió realmente. Pero cuando hacen certificado dicen, llegó cadáver. Y la familia se queja, ¿no? En el hospital se murió. Los médicos lo mataron. Él llegó vivo a la emergencia y hay todo un juicio. Entonces, tienen que ser correctos, concretos, poner fecha y hora. La historia clínica es un documento asistencial, es un documento administrativo, es un documento legal. Si es legal y hay juicio, todo lo que han escrito o lo que han dejado de escribir va a ir en su contra o a su favor. Entonces, no olvidarse de poner fecha y hora. No tienen que ser obsesivos. Ya les voy a contar unos episodios, qué es lo que pasa cuando omiten esos datos. Bien, entonces, dicho esto, ahora sí pasamos a la enfermedad actual. Doctor, Sí, dígame. yo también consideraría si ha tenido reingresos previos y si ha recibido tratamiento o si se ha automedicado. Eso ya va en el relato cronológico. Hay una parte que se llama revisión anamnésica por aparatos y sistemas. Se conoce como RASA. Eso no va en la afiliación. Pero bueno. Analí, ¿cuáles son las partes de la enfermedad actual? Doctor, buenas noches. Bueno, Tenemos 3: tiempo de ¿cuáles son? enfermedad, forma de Ujú. inicio y curso de enfermedad. Y el relato, ¿no? Son 4, ¿no? Bien, Sí, entonces, a doctor. ver, entonces ya pasamos la afiliación y usted me está entrevistando. Ya voy a preguntar el motivo de la enfermedad, doctor, o enfermedad actual. O sea, Sí, pero tú estás el haciendo la motivo enfermedad por actual, ¿no? Tú estás haciendo la ya. enfermedad actual. Ya, Porque después te van a ajustar. El residente va a decir, esto te faltó y no le pusiste esto. De frente te fuiste al relato. Entonces es completo, ¿no? ujú. Ya. Señor, buenas noches. ¿Qué le sucede? ¿Por qué vino de emergencia? Bueno, hoy en la mañana, a eso de las 11 de la mañana, comencé a tener dolor en el abdomen y no quise almorzar. Y en la tarde me sentí calenturado. El dolor era, ¿cómo era el tipo de dolor? Nos, Era mm, como cólico. eh, ¿Y sintió fiebre? Sí, como dije, en la tarde tuve calentura. Mi esposa me tomó la temperatura y tenía 38.5 oral. Mm, Antes del dolor abdominal, ¿comió algo? Bueno, tomé el desayuno, un jugo de papaya, unas tostadas con mermelada. Mm,
no sé qué más preguntar, doctor. Adriana, ¿qué Sí, más va a doctor. preguntar? Bueno, ya como lo dijo Anneli, preguntaría por qué, o sea, por el motivo que usted viene, me manifiesta que tiene dolor y fiebre. Sí, también preguntaría, ¿cómo comenzó el dolor? ¿Fue, por algunos días o comenzó todo el mismo día? Puede ver si es brusco o insidioso. Es un dolor súbito que comenzó a las 11 de la mañana. Previamente ¿Y no tenía dolores. hace cuántos días lleva así? Claramente estamos diciendo 11 de la mañana. Los días anteriores no tuve ninguno de esos síntomas. Mm, creo Parece que fácil, eso ¿no? también. Pero no es fácil. Entonces, Creo que el eso dolor, preguntaría. el dolor abdominal tiene 6 características. Si han ido Alicia, a la clase, ¿En, claro, en qué pues. lugar, Por eso doctor? estoy ¿En qué gastado lugar? saliva. Entonces, cuando yo digo dolor abdominal, me tienen que preguntar primero localización. ¿Qué parte le duele? Señale con un dedo. ¿Dónde le duele? Entonces, yo digo acá, en la boca del estómago. ¿Cómo es ese dolor? Como cólico. ¿Es constante? ¿Es intermitente? ¿Va y viene? Va y viene. ¿Qué intensidad tiene? No, del 1 al 10, ¿cuánto le atribuiría a usted? ¿Es 2, 3? ¿Es soportable o es un dolor intenso que le hace llorar? Pues ahí diré, pues son 5 de 10, ¿no? 6 de 10, un dolor moderado, ¿no? ¿Ha tomado algún analgésico por su cuenta, algún antiespasmódico, si es como cólico? ¿O ha ido a la farmacia, se ha automedicado? No. ¿Qué desencadenó esto? Una comida grasa, de repente, pues ya dije que tomé jugo de papaya. Eh, entonces, el dolor abdominal. ¿Y le calma con alguna posición cuando se echa, cuando se pone de costado? ¿Cuando dobla las rodillas? ¿Qué más tengo que preguntar? ¿Se queda ahí el dolor? Nadie me ha preguntado si se va al ombligo, si se va a la fosa ilíaca derecha. Y eso que ya saben el diagnóstico. Si no supieran el diagnóstico, bueno, están en la nebulosa, ¿no? Pero ya temprano les adelanté que es una apendicitis. Para hacerlo un poco más complejo, estamos planteando que sea una retrocecal, que no es el patrón típico. Ya vamos a explicar por qué. Entonces, esas preguntas tienen que hacer, ¿ya? Cuando alguien le dice dolor abdominal, primero tienen que saber dónde le molesta. Señale con un dedito dónde. Siempre se queda ahí, se va para atrás, y es otra cosa que hay que preguntar bien. Si el dolor comienza atrás en la región lumbar y se viene hacia adelante, ese es un cálculo que está migrando, cálculo renal. Pero si comienza adelante y se va hacia atrás, es un dolor de vísceras abdominales, las que están delante del peritoneo. Entonces, esa pregunta es clave, tienen que preguntar, ¿dónde comenzó el dolor? ¿Adelante o atrás? ¿Y se queda ahí o se va para atrás o de adelante, de atrás se viene para adelante? ¿No? Entonces, esas preguntas tienen que hacer, es fundamental, porque si no, el residente va a barrer el piso con ustedes. Les va a gritar, les va a hacer sentir mal. ¿De dónde eres tú? ¿De qué universidad? Ah, de la escuelita, le van a decir, ¿no? De Villarreal, los van a mirar por encima del hombro. Ustedes no se deben dejar. Ya, nuestra universidad ha tenido grandes médicos, pero usted no sea uno más del montón. Entonces tiene que preguntar todas las características. Cuando estén en el hospital, ahí les van a hacer sentir las diferencias. Los de Cayetano andan empavonados, se creen lo máximo. Los de UPC igual. Y miran por encima del hombro a los de San Martín, los de Villarreal. A los de San Juan los maltratan. Entonces ustedes, con sus actos, con su historia, les van a demostrar que se equivocan al hablar. Y les van a tapar la boca. Bien, entonces, preguntamos primero por el dolor. He dado 3 síntomas. Entonces ustedes tienen que, bueno, ya al momento de escribir, no les voy a exigir eso en este momento, pondrán pues, ¿no? Tiempo de enfermedad son 11 de la mañana, son 7:34. Son 8 horas de enfermedad. Entonces, tiempo de enfermedad, 8 horas. Forma de inicio, súbito. Curso, progresivo. Entonces, cuando ya escriban la historia, pondrán, el paciente refiere a haber iniciado su enfermedad hace 8 horas, presentando dolor abdominal tipo cólico, localizado en el epigastrio, con una intensidad de 6 de 10, con irradiación hacia el mesogastrio, sin posición antálgica. Entonces, todas las características tienen que ir señalando, ¿no? En forma cronológica. Eso fue hace 8 horas. 2 horas después,
El paciente nota sensación de alza térmica, cuantificada en 38.5. Y además hiporexia, o sea, no hay apetito. 3 horas después, al no haber mejoría, se automedica con Yosina. Nunca pongan nombres comerciales. Pues le van a decir, ¿a ti cuánto te paga Beringer? ¿No? Pues si pones Buscapina, que es el productor de Buscapina. Si no saben, tienen que ir al Bademecum y revisar qué contiene. Por ejemplo, Dorixina tiene un nombre largo. No importa, tienen que copiar eso, pero no pueden decir Dorixina. Pues van a decir, Ruemers, ¿cuánto te paga? Siempre te van a ilustrar eso. Nunca pongan nombres comerciales. Si por algún motivo no se acuerdan, no tienen un Bademecum a la mano, al costadito ponen MR, ¿no? La marca registrada con un circulito significa que están poniendo el nombre comercial porque no saben el genérico. Y entonces una vez que toman el medicamento tienen que señalar, con lo cual calma, no calma o se exacerba. Solamente uno toma un medicamento para que le calme. Entonces pondrán con lo cual obtiene remisión parcial. O sea, significa que mejora muy poco. 1 hora después, al hacerse más intenso, acude por emergencia. Pues así se relata, hora a hora, cuando es una enfermedad corta. Cuando son semanas, hace 3 semanas pasó esto, hace 2 semanas esto, hace 1 semana esto y así. Ese es el relato cronológico. Entonces, eso es lo que ustedes van a adiestrarse. Pero lamentablemente por la pandemia no podemos hacer eso. Ahí es donde más se equivocan. Ahí es cuando uno lee una historia bien elaborada y dice, ah, este sí es un buen médico, ¿no? O sea, sabe preguntar, sabe colocar los datos que hay que colocar. Pero ustedes dicen dolor abdominal, en epigastrio, con hiporexia y sensación de alza térmica, no dicen nada. Les van a gritar. A los internos los gritan. Les hacen sentir mal. A chicas que han llorado. Entonces ustedes no deben permitir eso. Tienen que ser minuciosos y preguntar todo. Muy bien. Entonces, de esa forma se relata la historia clínica. Úrsula, ¿qué sigue después? Ah, antes de eso, disculpen. Entonces, como el paciente no ha estudiado semiología, acá tienen el gran dilema, ¿no? De preguntarle otras molestias. Si están frente a un obsesivo, a esos hipocondríacos que todo les duele el pelo, les duele las axilas, les duele las piernas y todo, no hagan eso. Craso error. ¿Por qué? Porque se va a demorar 2 días a hacer la historia y el paciente ya está muerto. A los hipocondríacos les duele todo. Es más, sacan su papelito y dicen, ah, esto también tengo. Y en su papelito está apuntado todos los síntomas que tienen. Y muchos de ellos no son reales. Y no tienen nada que ver con el cuadro que lo está trayendo. De repente está viendo por una apendicitis y te cuenta de que le duele el hombro derecho, que le duele el hombro izquierdo, que se le hincharon las piernas. Fuera de contexto. Entonces ustedes tienen que centrar la revisión anamnésica más o menos, y esa es otra cosa que les va a permitir cuando ponen arriba tipo anamnésica la información. Si usted nota que es un paciente con componente psiquiátrico, que todo le molesta, entonces pondrán pues calidad de información mala o regular, ¿no? Y el tipo de anamnesis probablemente van a tener que confrontar con la esposa, con las personas que viven. Entonces, tienen que tener una cabal idea frente a qué personas están. No todos son colaboradores. Hay muchos cuando ustedes ya les dejamos para que hagan historia cuando están en el pabellón. Yo generalmente a mi grupo les hago estas preguntas. Así tienen que preguntar. Estas son las formas de preguntar y luego ya lo llevamos a la cancha. Le digo, señora, el doctor le va a tomar unos datos, por favor, le colabora, ¿no? Y lo presentamos. Pero a veces hay pacientes, no, ya me han hecho historia, que revise la historia. Inclusive a mí me han dicho muchas veces, pero generalmente cuando lo mandamos solos, no, ya me han hecho la historia. Y saben que se dan cuenta que una persona es bisoña, que está comenzando, entonces no quieren dar datos, no colaboran. Y eso ocurre a menudo con pacientes que se han internado varias veces. Con los pacientes con lupus se internan 3 o 4 veces. Y le hacen como 10 o 15 historias cada vez que se internan y ya están hasta acá. Ejemplo, viene la emergencia, le hacen la nota de ingreso a hoja rosada. Eso lo hace el interno. Pasa a piso y en piso ya tiene que ser una historia grande, extensa, que lo hace el interno de piso. El residente primario tiene que hacer su nota de ingreso, que es una historia resumida, ya van 3. Luego hacen una interconsulta de reumatología. El rotante de reumatología viene es 4. Viene el nefrólogo porque tiene proteinuria, son 5. Viene el cardiólogo porque tiene derrame pericárdico, son 6. Viene el alumno de Villarreal, viene el alumno de San Juan, viene el alumno de San Marcos, viene el alumno de Gaitán, entonces ya están hasta acá.
y alguien que le diga que le quiere hacer una historia, los mandan bien lejos. Entonces, cuando ocurre eso, ya, señor, disculpe, regreso más tarde, ¿no? Se va a encontrar con eso, no se frustre, pasa a menudo. Y en otro momento, cuando está con mejor ánimo, recuerden que tus pacientes, su estado anímico está decaído, ¿no? O algunos están, pues, con genio. Entonces hay que entenderlos. Es parte de nuestra profesión. Muy bien. Entonces, a algunos hay que hacerle revisión anamnésica. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? No, es que usted me había preguntado acerca de qué seguía. Sí, Y sí, un ratito, voy a terminar con la revisión anamnésica, ¿no? Entonces, eso a los hipocondríacos no hay que hacérselo, porque van a perder tiempo y les van a sacar la lista y a veces no hay forma de cortarlos. Cuando tú le cortas, se enojan. Entonces, eso hay que hacerlo a las personas que son cuerdas, que están bien centradas, ¿no? Entonces, en revisión anamnésica hay una lista en la cual pueden preguntar, por ejemplo, si viene por el cuadro abdominal, de todas maneras, si ha tenido fiebre, estoy asumiendo que la fiebre que tenga origen abdominal, pero puede ser respiratorio, puede ser urinario. Entonces le preguntaré, ¿ya ha tenido tos? ¿Está expectorando? No. Entonces por ahí ya me voy quedando más tranquilo. ¿No duele la garganta? ¿No lo duelen los oídos? ¿La nariz? No. Ya, perfecto. Su orina está bien, no está cargada, no huele mal, entonces eso es una revisión anamnésica. Pero ya después cuando se dan cuenta de que en funciones biológicas van a volver a preguntar eso, de repente eso lo pueden dejar para un segundo momento. Pero hay momentos en los cuales hay que preguntar por aparatos y sistemas, es un poquito largo. Pero es solamente preguntar, porque después ya viene el examen físico, donde van a examinar ese órgano o aparato. Ahora sí, Úrsula, adelante. ¿Qué sigue? seguiría funciones biológicas. Ya, a ver, usted es la doctora, yo soy el paciente. Ya, señor David, con respecto al apetito, ¿cómo lo ve? ¿Disminuido, aumentado? Como ya he comentado, yo suelo comer bien, pero desde que me dio el dolor ya no tengo ganas de comer nada. Me entiendo. Entonces, desde las 11 no ha comido nada. Pues, Tomé una sopita muy ligera, pero no terminé. me entiendo. Y con respecto a la sed, igual. No, tengo un poquito más de sed. Tiene más de sed. Y bueno, y con respecto al sueño, ¿ha dormido bien estos últimos días? Sí, está conservado, no he tenido inconvenientes con el sueño. Y cuando va al baño, ¿de qué color es orina? Sui generis de color amarillo. ¿Y va seguido o no va al baño? Lo normal, como siempre. 3, 4 veces al día. Entiendo. ¿Deposiciones? A diario, normales, formadas. Mm, con aunque en un día no creo que baje tanto de peso. No sé si preguntar variaciones de peso porque es que dudo mucho que en un día, pues, que no, de inicio agudo, entonces baje tanto de peso. Eso es cierto, ¿no? Pero de todas maneras hay que hacer la pregunta, porque de repente hay otro motivo que te puede hacer pensar en que hay algo más. Entonces sí tienes que preguntar, ¿no? Claro. Si bien es No cierto, debo meter nada. te le dices, yo sé que usted está viendo por un cuadro agudo hoy día, pero digamos en los 2, 3 meses anteriores su peso se ha mantenido. Es una forma indirecta de preguntarle, ¿no? Claro. Entonces diré sí o no, o bueno, no, a pesar que yo como bien, estoy bajando de peso. ¿Y cuántos kilos ha bajado? 6 kilos en el último mes. Paramos la oreja, ¿no? Ya es otra Así cosa. me place. Entonces hay Claro. que preguntar eso, ¿no? Si está comiendo bien y está bajando de peso, parece que su enfermedad no es de las 11 de la mañana, sino hay algo más. Entonces sí, es totalmente válido preguntar, ¿no? Pero en forma indirecta, no en forma inducida, ¿no? Seguimos. Claro. ¿Qué más, Úrsula? Bueno, después, con eso terminaríamos la anamnesis y seguiría antecedentes. Lucero, ¿está de acuerdo con eso? Sí, tal vez en deposiciones podríamos preguntar, no recuerdo si dijo que estaba normal, porque decía Sí, en casos, normal, informadas y ya, diaria una vez. ya, entonces podríamos preguntar sobre el sueño, ¿no? Si es que está normal, interrumpido, Ya me preguntó, ya. ¿eh? Ya me preguntó Úrsula. Sudor, Ya eso está mejor, ¿no? La el sudoración, sudor pues, podría ser. bueno, cuando tuve fiebre sudé un poquito. Entonces ahí sale otro dato, ¿no? Si me tomaron la temperatura o no.
Entonces, había dicho que mi esposa me tomó la temperatura y encontraron 38. Y esa fiebre fue precedida de escalofríos, es lo siguiente que tienen que preguntar, ¿no? ¿Qué hizo cuando tuvo fiebre? ¿Se tomó paracetamol? ¿Le pusieron una antalgina, o sea, una novalgina, un metamizol? ¿Usó medios físicos? ¿Cómo bajó la temperatura? Entonces, eso, por ejemplo, no se ha preguntado. Entonces, cuando te dan síntomas, hay en síntomas principales, poner máximo 3, en el peor de los casos 4 síntomas, porque hay pacientes que son obsesivos y se mandan con 15, 10 síntomas, y no van a poner los 10, obviamente. Ojo, en los síntomas principales no se hace la descripción del síntoma. Hay muchos que ponen dolor abdominal tipo cólico de regular intensidad. No, simplemente dolor abdominal, fiebre, hiporexia. Nada más, es poner en la lista 1, 2, 3. Y ya cuando hacen el rato, ahí se van a explayar. Ya, entonces, para Lucero, ¿ya acabó las funciones biológicas o falta algo más? Estado de ánimo tal vez, cómo se Muy bien, siente muy bien. únicamente. Bueno, estoy decaído, me preocupa mi enfermedad, no sé qué es lo que tengo. Ujú, ujú. No sabría qué más agregar, doctor, dentro Ya, de muy bien. Muy bien, Lucero. Entonces, las funciones biológicas en general debe ser el apetito, la sed, las deposiciones, la orina, variación ponderal. No pongan el peso. Eso va a ir en las funciones vitales. Acá es variación ponderal. ¿Bajó o subió de peso? Después el estado de ánimo, la sudoración, sueño y la libido. Ya, a veces por incomodidad no preguntan o porque se sienten cortos, ¿no? El internet está fallando, ¿me escuchan? Sí, doctor, se lo Sí, escucha doctor, se bien. lo escucha. Ya, pues, acá me avisan que hay una insuficiente calidad en la red, me dicen. Bueno, entonces, a veces hay que preguntar eso, ¿ya? No siempre, si es que ya entablaron una buena relación médico-paciente, le pueden preguntar sobre su libido, ¿no? Sobre todo cuando son enfermedades pues, de larga data, es una cuestión de horas, pero no, la libido no se va a ir en horas, ¿no? Y no hay forma de saberlo, pero es parte de las funciones biológicas. Luego, ¿qué sigue, Héctor? Podríamos ir a antecedentes, doctor. Ya, a ver. Podríamos preguntar acerca Ya, de haga de médico, yo soy el paciente. si señor, usted voy a hacer algunas preguntas referente a su vivienda, ¿no? Usted, ¿con cuántas personas vive? Solo con mi esposa, ¿De qué material es su vivienda, no? noble, ¿Y con cuántas habitaciones cuentan? 4 habitaciones. ¿Cuentan con todos los servicios de luz, agua, desagüe? Sí, todos los servicios completos. Respecto a su alimentación, últimamente, ¿qué tipo de alimentos ha estado consumiendo? Bueno, mi alimentación es variada, como carnes 3 veces por semana, menestras, frutas. No hay predominio de algún nutriente. ¿Algún, usted suele consumir, fumar, ¿no? ¿Suele consumir alcohol o fumar constantemente? Socialmente, alcohol, no fumo, para No nada. fuma. Ok. Mm, Grupo sanguíneo. O positivo. ¿Tiene todas sus vacunas completas? Sí, ¿Es alérgico a algún medicamento o algún alimento? no se queden tranquilos cuando le dicen sí tiene todas las vacunas completas. A veces por salir del paso y deshacerse del bulto, como dicen, sí, tengo todas las vacunas. ¿No? Indudablemente las primeras vacunas uno no se acuerda si es que mamá no les ha contado, pues, ¿no? La BCG es la primera, entonces ustedes ya tienen que ir pensando, si te he dicho todas y no quiere dar más información, entonces al momento del examen tiene que verificar, ¿no? Entonces si hay la cicatriz de la vacuna para tuberculosis, va a encontrar ahí la cicatriz, pero hay vacunas que no dejan cicatriz, ¿no? Por ejemplo, contra polio es por vía oral. La triple es intramuscular, no deja ninguna huella. Sarampión puede dejar la huella en otro lado. Entonces, de repente,
preguntarle si, bueno, para este caso en particular no interesa mucho, pero cuando ya es una historia global, así sea apendicitis, cuando ya lo han operado y ha pasado a pabellón, ahí sí les van a obligar a que te hayan preguntado todo, así ya esté operado. Entonces, bueno, hay que preguntarle, pues, ¿no? Si tiene su cartilla de vacunaciones, no, ¿dónde estará? Ya lo he perdido, ¿no? Pero mi mamá me ha dicho que me he vacunado para todo, ¿no? Y al extremo que no me he enfermado de nada. Seguimos, Héctor. Te da un respiro para que vayas viendo qué más me vas a preguntar. Sobre las alergias, ¿no? Si es alérgico a algo, medicamento, comida, ¿no? No, como de todo, de los medicamentos que he recibido nunca me han provocado alergias. También se podría preguntar, ha viajado a algún lugar, fuera de Lima o al extranjero? Sí, como había comentado al principio, por razón de trabajo me voy a Tumbes, Piura, Trujillo, Chiclayo, he estado en Ica, en Arequipa, Puno, también medio Iquitos. ¿Cría animales? No, ninguno, no tengo mascotas. Bueno, doctor, eso en antecedentes generales es lo que podría preguntar. Mm. Analí, ¿algo más? Am, sí, doctor, sí. Ah, ya. ¿Se tuvo transfusiones? ¿Transfusión de qué? Transfusiones de sangre. No, ninguna. Am, ¿Se acuerda alguna enfermedad de la infancia que tuvo? Tuve sarampión. El- ¿Alguna enfermedad de la adolescencia? Tuve un accidente de bicicleta con una herida grande en la pierna derecha. Y cuando fue ya mayor adulto, otra enfermedad. Litiasis vesicular, hernia inguinal derecha y enfermedad ¿Tuvo, diverticular. tuvo intervenciones quirúrgicas? Sí, hace 10 años me hicieron una colelap y hace 3 a 4 años una hernioplastia inguinal derecha. ¿Se acabaron las preguntas? Doctor, preguntaría ya los antecedentes familiares. Ya, adelante. Ah, ¿Su mamá sufre de alguna enfermedad crónica? Es fallecida, falleció de insuficiencia renal crónica hace 8 años. ¿Y de qué falleció su mamá? Insuficiencia renal crónica. Eh, ¿Y su papá tuvo Fallecido alguna enfermedad? hace 2 años por fibrosis pulmonar. Adrián, ayúdanos. ¿Qué falta? ¿Ya es todo, Adriana? Bueno, ya hablamos sobre los antecedentes familiares, los generales, los fisiológicos, patológicos, funciones biológicas, hábitos nocivos. Am, no sé qué más podría ir en lo que es antecedentes, doctor. Creo que ya me iría como, Cuando se investiga por antecedentes patológicos, bueno, Ana Lee me ha preguntado, ¿no? Por operaciones, pero nadie me ha preguntado si soy diabético, si soy hipertenso, si he tenido tuberculosis, si he tenido brucelosis, si he tenido hepatitis. A veces cuando usted le dice, ¿ya tiene alguna otra enfermedad? No, ninguna. Pero cuando ustedes le van nombrando, ahí salta la liebre. Entonces, esas enfermedades que he mencionado, sobre todo hipertensión, diabetes y tuberculosis, tienen que de cajón preguntárselo. Podemos esperar que se olviden de brucelosis, bueno, hepatitis, pero lo que no debe faltar en la historia es eso, diabetes, hipertensión y tuberculosis, por la prevalencia en nuestro medio, ¿no? De tuberculosis y las otras enfermedades pues, son de presentación frecuente, ¿no? Más si es una persona de tercera edad, ¿no? Entonces Adriana me preguntó si soy hipertenso y diré que sí.
Hacen 3 años y tomo losartán. ¿A qué más me preguntaría sobre la hipertensión, Adriana? ¿Cómo me preguntaría? ¿Tiene usted un tensiómetro en su casa para que se pueda medir la presión o asiste a algún lugar, una farmacia, alguna posta? Sí tengo tensiómetro. Me tomo habitualmente la Am, presión. hace podría preguntar sobre cada cuánto tiempo cada cuánto tiempo se toma la presión. ¿Está bien dicho? ¿O Sí, sí, se puede preguntar así, ¿no? ¿Con qué sí, frecuencia está se bien toma dicho? la presión arterial? ¿Con qué ¿Con qué frecuencia? frecuencia se toma la Ujú. presión? Bueno, al principio me tomaba casi a diario, pero como vi que ya estaba controlada, me tomo a veces a la semana o a la quincena. Más o menos, ¿cuál es el rango que usted presenta acá que se toma la presión? Los 13,7, valores. 13,8. Ya, entonces vamos aclarando ya Bueno, unos puntos, ¿ya? Un ratito, Adriana. Entonces, cuando alguien le dice, ya, doctor. usted le pregunta, ¿es usted hipertenso? Sí. ¿Desde cuándo? Entonces tiene que decir, ¿desde cuándo? No es lo mismo que sea hipertenso de hace un año que sea hipertenso de hace 10 años. Porque tiene hipertensión de hace 10 años, de repente va a estar una vez en emergencia por ese problema. O está hospitalizado, ya tuvo un ACV, un infarto. Entonces hay que preguntarle, ¿no? ¿Desde cuándo? Hace 10 años. Y en estos 10 años, en algún momento ha estado hospitalizado por ese motivo. No, sí, si es sí, ¿por qué fue? Tuve un preinfarto, tuve un accidente cerebrovascular, etcétera, ¿no? Lo segundo que tengo que preguntarles, ¿y qué medicación usa para su presión? Bueno, tomo losartán. ¿Lo tomo en forma regular? Así, todos los días, porque una vez casi me da un infarto y me muero. Así que desde ahí ya aprendí la lección y tomo todos los días 2 veces al día. ¿Y dónde se controla, no? Como tengo de salud, voy a de salud y ahí me dan la medicina todos los meses. Perfecto. Entonces ya me voy dando una idea que es un paciente que ha tomado conciencia de que es una enfermedad que lo puede matar y que toma en forma regular su presión. En cambio, ustedes dirían, si no hay esos datos, dirían hipertensión, en este caso de 2 años, con tratamiento con los SARTA en forma irregular, hospitalizado en 2 oportunidades por tal motivo, tal motivo, ¿no? Otra cosa que a veces olvidan preguntar es, ¿y cómo le diagnosticaron la hipertensión? Porque a veces escucharon un comentario de una enfermedad lupus, por ejemplo, y era porque era una presunción diagnóstica, no porque tenía la enfermedad, y nunca le dieron tratamiento. Entonces uno no sabe cómo ubicarse. Le han dicho que tiene lupus y no recibe tratamiento, es ilógico, ¿no? De repente fue solamente un comentario. Entonces siempre hay que preguntar, ¿y cómo le hicieron el diagnóstico? Bueno, me encontraron la presión alta en 2 oportunidades y me dijeron que lo que tenía era hipertensión. O habían dudas y me tomaron un mapa y entonces el mapa es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, ¿no? Es un brazalete que le ponen en el brazo con una especie de caja de música, uno se va a casa, a las 24 horas le monitorizan la presión y se ve en qué momento del día se eleva la presión. Hay gente que tiene lo que se llama hipertensión non-dipper. Los non-dippers solamente elevan la presión durante la noche, porque en la mañana, por ejemplo, toma la presión normal, en la tarde normal, y cuando va a la consulta es en la mañana o en la tarde. Y cuando usted le hace en el fondo de ojo, le encuentran una retinopatía hipertensiva grado 3, o le encuentran una cardiomiopatía hipertensiva, traducida porque hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pero ¿cómo, no? Si su presión siempre está normal. Nadie le dice que se toma en la noche. Entonces uno tendría que preguntar esos datos, ¿no? ¿En qué momento del día se toma la presión? Si le han hecho un mapa, cómo le han hecho un diagnóstico. ¿Cuántas preguntas hay que hacer? Eso para hablar de hipertensión. Luego preguntarán si hay diabetes o no. ¿Cómo le han hecho el diagnóstico? Entonces ustedes ya más o menos tienen que ir teniendo un concepto de cómo se hacen los diagnósticos, ¿no? Claro, ahora es muy prematuro exigirles eso porque todavía no tienen la formación suficiente. Eso ya lo van a adquirir de acá un par de ciclos más. Pero, por ejemplo, para diabetes se requieren 2 glucosas en ayunas que estén encima de 126. Entonces, yo por lo menos que no sé eso, siendo paciente, entonces les diré, pues bueno, me tomaron 2 veces el azúcar en la sangre y dicen que estaba alto. Ese es el dato que yo espero encontrar. No interesa el valor, porque supongo que si está alto, está alto, pues, ¿no? Ahora, idealmente, si el paciente sabe, bueno, ahora pues me encontraron 2 glucosas por encima de 126, me hicieron una glicosilada que estaba en más de 6,4, me hicieron una glucosa postprandial que estaba en 200, ya con eso no cabe duda, y me sepultaron, y ya eso es, pues, ¿no? Es una diabetes. Si es tifoidea, bueno, me hicieron aglutinaciones, salió un 160 o más, ya eso es tifoidea. Pero que alguien le digan que tiene tifoidea porque tiene 1 en 40, como les conté ayer de esa paciente que tuvo fiebre, dije desconocido, la señora que tuvo 7 veces malaria. Eso no es pues tifoidea, ¿no? Por eso ese médico se equivocó, le dio tratamiento como tifoidea y la fiebre continuaba galopante. Entonces, ojo, preguntar esas 3 enfermedades, ¿cómo le hicieron el diagnóstico?
qué tratamiento recibí, cómo ha ido variando en el tiempo. Porque hay gente que, por ejemplo, es hipertensa y lo primero que le dieron fue en el April. Lo tomó como 3 años y le iba de maravillas, hasta que de un momento a otro comenzó a tener tos. Y era una tos que no calmaba con nada. Se fue al Neumol, le dio un antitusígeno, no le calmaba. Se cambió de Neumol, le dio un fluidificante, no le calmaba. Y era molestoso, no le dejaba hacer sus cosas. Hasta que alguien minucioso le dice, ¿qué medicamento está tomando? En el April. Quítelo en el April, póngaselo sartán. Desapareció la tos. Tos causada por YECA. Entonces ahí pondrán su historia. Paciente diagnosticado de hipertensión arterial, inicialmente recibía Nalapril 10 miligramos 2 veces al día y por RAM, entre paréntesis tos, cambiaron a los sartán. Estaba tomando amlodipina, se le hinchaban los pies, había flashing, todo el cuerpo se ponía rojo como si tuviera menopausia y le dolía la cabeza. Amanecía sin edemas y a la noche estaba con que no le entraban los zapatos. Una chancaca en las piernas. Le tuvieron que cambiar pues, de amlodipina, ¿no? Eso me causaba ese problema. Entonces, cómo en el tiempo ha ido variando qué medicamentos ha ido tomando, ¿no? Y actualmente toma tal, lo hace en forma regular, así se pone, ¿ya? Entonces vamos a ir avanzando porque ya es un poquito tarde. Una historia tiene que ser así. Ya, entonces vamos abreviando. Ya me he preguntado antecedentes fisiológicos, faltó preguntar, bueno, no viene al caso, pero cuando es mujer hay que preguntar primero relación sexual, cuántas parejas sexuales ha tenido, si hay relaciones sexuales homosexuales, si es heterosexual, si ha habido RCDM, RCN. En la historia van a encontrar abreviaturas, ¿no? Adriana, ¿qué es RCN? RSCN. RS, CN. am, no sé, doctor, ¿tiene algo que ver con los recién nacidos? Relación sexual contra natura, ¿no es? Ya, sí, es Héctor. Tiene calle, Héctor, ¿no? Entonces, bueno, a los pacientes hay que preguntarle eso a las personas de sexo femenino, pero cuando presenten la historia clínica no lo digan así con todas sus palabras. Cuando ustedes lo entrevistan al paciente, de repente está en un ambiente cerrado o bajito, le preguntan para que no se escuchen los demás. Con los hospitales los demás lo dicen, pero las camas están uno al lado del otro, ¿no? Pero cuando presentan la historia clínica, pues lo van a presentar para 20 personas, para 10 personas cuando se dan las rondas, ¿no? Lo que se llaman rondas cuando se pasa la visita en una fila una semana, la otra fila la otra semana. Diariamente pasan con su asistente, pero la otra semana hacen ronda. Y no pueden decir, pues, relaciones sexuales contra natura, ¿no? Y se dan comentarios, ¿no? De malorada, etcétera, ¿no? Eso no es bueno ni malo. El médico tiene que mantener una posición ecléctica, ni a favor ni en contra. Si usted está de acuerdo, su esposo, porque le van a preguntar, doctora, mi esposo viene mareado de la calle y quiere por atrás. ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Bueno, señora, eso no es bueno ni malo. Ya, si usted está de acuerdo, a usted le gusta, a ella también le gusta, hay que hacerlo con cuidado, con un buen lubricante, con ese preservativo y no, porque si no se va a infectar. Pero si a usted le disgusta, cacerolazo, le amenaza con irse a la calle, que se vaya a la calle. ¿Ya? Entonces, el médico tiene que ponerse de parte del paciente en su posición y no dar opiniones sesgadas. ¿Ya? Y así ustedes digan, bueno, esa conducta a mí no me parece porque yo tengo otra formación, no le pueden dar esa opinión. Porque el paciente va a decir, pero si a mí me gusta, que yo quiero hacerlo. Entonces, eso depende de cada uno. Pero la posición tiene que ser intermedia. Y cuando presentan la historia, digan RSCN, Relaciones Sexuales contra Natura. ¿Por qué? Porque eso en el varón va a ocasionar prostatitis crónica si lo hace sin preservativo. Y en la mujer puede causar desgarros, cuando ustedes hacen el tacto rectal, que bueno, en algún momento les vamos a mostrar cómo se hace, van a encontrar un esfínter hipotónico. El esfínter recto tiene un tono. En algunos es hipertónico cuando son muy tensos, muy, con una persona X, pero cuando ya ha habido relaciones por esa zona, el esfínter se hace hipotónico, está flácido. Y eso puede atraer algunas patologías. Igual cuando la adolescente de 13, 15 años, como las vio que eran amigables, se ganaron la confianza, dice, sí, doctora, hace 10 días tuve mi primera relación sexual. Y ustedes lo ponen en la historia, en el momento de que presentan la historia, a veces ni siquiera sacan al familiar, primera relación sexual hace una semana. Y la pobre chiquita no sabe dónde meterse, ¿no? Porque no le había contado a nadie más que a ustedes. Ustedes tienen que guardar el secreto. Entonces, cuando presentan la historia, tienen primera RS,
10 días. Ni siquiera digan hace 10 días. Entonces nadie se entera de eso. Entre nosotros manejamos eso. O paciente con SIDA. No pueden decir eso. Pues. Los pacientes con SIDA se les dice código blanco. O pacientes que están viviendo con la enfermedad. Tienen un código eso. Pero el código blanco es más que suficiente. No digan cáncer. ¿Ya? Paciente con CA, paciente con NM o paciente con proceso neoformativo, neoproliferativo. Siempre contamos esta ocurrencia que me pasó cuando yo era interno, en el año 87 en el Almenara. Había un médico así rimbombante, ¿no? Que quería ganarse el aplauso en la ronda de todos los demás, y cuando le dieron la palabra para que hable, hay un paciente que era de un nivel cultural bajo y comenzó así, pues yo puedo afirmar que este es un cáncer de páncreas, que tiene esto, lo otro, factor de riesgo, y comenzó a explayarse, ¿no? Y el pobre señor aprensivo, ¿no? Y se le metió a la cabeza que tenía un cáncer de páncreas, dijo, ¿para qué voy a vivir? Al mediodía todos nos fuimos al comedor a almorzar, y cuando regresamos había cogido su sábana, se colgó del cuello y se puso en la puerta principal de ahí en el techo y se colgó y se mató. Y el paciente no tenía un cáncer. Entonces ustedes tienen que decir paciente con NM, ¿no? Paciente con sospecha de CA. NM es neoplasia maligna, CA es cáncer. Un proceso neoformativo, neoproliferativo. Pero no pueden decir completamente cáncer. Los pacientes se ponen aprensivos y hacen cuadros depresivos muy marcados que pueden terminar en suicidio. Bien, entonces dicho esto, ya estamos al final casi la primera parte. No sé si hasta acá tengan una pregunta, algo que no. Entonces, antecedentes patológicos, antecedentes fisiológicos, preguntar de repente para las mujeres. Aprovecho este momento para enfatizar esto, ¿ya? ¿Cuántas gestaciones ha tenido? ¿Cuántos abortos han tenido? Hay una formulita que lamentablemente no tenemos tiempo. El GP. G se pone 5, por ejemplo, P, 3, 2, 1, 3. ¿Qué significa? La primera cifra del P es hijos nacidos por vía vaginal a término. La segunda son hijos pretérmino. La tercera es abortos. La cuarta, hijos vivos actualmente. Entonces, a veces pueden tener G3 para 0, 0, 0, 0 y 3. ¿Y cómo? Cesárea, pues, ¿no? No hay hijos por vía vaginal. Las 3 fueron cesáreas. O a veces tuvo 2 embarazos y al final resulta que tiene 3 hijos. ¿Cómo? ¿De dónde apareció? Gemelos, pues, ¿no? Y encima fue por cesárea. Entonces va a salir G3, P0003. Entonces, o 4, por ejemplo. G3, 0004. Entonces han habido gemelos, 2 gemelos, y todos han nacido por vía vaginal. Entonces esas formulitas son un poco para hacer preguntas. Antes preguntaban eso con un sentido de engañarlos o de hacerles pisar el palito. Pero bueno, esa formulita la van a practicar bastante en ginecología. Relaciones sexuales DM es durante la menstruación. Eso favorece la posibilidad de una enfermedad pélvica inflamatoria. ¿No? Algunas chicas que en su creencia de que no van a salir embarazadas tienen relaciones sexuales cuando están menstruando, y eso no es cierto. Pueden salir embarazadas perfectamente. Entonces hay ese dato, y ahora viene porque le duele o tiene flujo vaginal, y cuando hace el tacto vaginal, mover el cuello del útero les duele terriblemente. Tiene componente inflamatorio de trompas o de ovarios, ¿no? Bien, no me voy a extender más en este punto. Ahora pasemos al examen físico. El examen físico me toman la presión, tengo Doctor, 3. Sí, sí, Adriana, dime. doctor, disculpe, una duda. Sí. Por ejemplo, ¿cómo le podemos hacer la pregunta si a un paciente, si es que se ha hecho anteriormente algún examen de sangre para poder descartar VIH o hepatitis o algo así? Bueno, ¿O no se entonces, le hace esa pregunta? no, sí, claro, tiene que hacerlo, ¿no? Si el ¿Y médico eso en no qué tiene, parte no tiene iría, doctor? imposibles. Bueno, primero, ver si tiene factor de riesgo. Entonces, cuando ustedes evalúan la actividad sexual, le preguntarán, ¿no? ¿Y cuál es su conducta sexual? Bueno, es una forma de decirlo, ¿no? ¿Sus relaciones sexuales son frecuentes? Sí. ¿Con qué frecuencia? ¿Una vez a la semana, 2 veces a la semana? ¿Y siempre con mujeres o una vez con hombres? ¿No? Y entonces ahí algunos van a confesar, otros no. Sí, una vez me forzaron con una pistola, ¿no? O de niño me quedaba con mis tíos y abusaron de mí. O estuve en el ejército y abusaron de mí. ¿No? Entonces van saliendo datos, ¿no?
Y entonces, cuando ustedes lo ven con un aspecto pues que es medio sugerente, le preguntarán, ¿no? ¿Y cómo es su actividad sexual? ¿No? Entonces ahí le preguntarán si siempre ha tenido relaciones con mujeres o con personas de su mismo género. Y ahí sale. Y se ha hecho, por si acaso, la prueba del HIV, ¿no? Sobre todo cuando ya aceptan que han tenido relaciones homosexuales, ya le preguntan, ¿no? Si ha hecho ese examen, ¿no? A veces, cuando ustedes ya han visto que en su hemograma, por ejemplo, tiene linfocitos bajos y una buena chance que tenga HIV, y es una señora de su casa totalmente. Entonces, ya hemos conversado cuando hemos hablado de diarrea crónica que un factor de riesgo es la ocupación, en el sentido de que algunas profesiones hace que los varones tengan múltiples parejas sexuales, ¿no? De repente la señora es toda de su casa, pero se ha contagiado porque su esposo trajo la enfermedad a la casa. Es un chofer, es un médico, es un militar, un marino, que dice que los marinos tienen, un marinero tiene un amor en cada puerto, dicen. Y entonces uno, así un poco en broma, le dice, pues no, ¿y su esposo cómo es, no? ¿Es medio pícaro, mujeriego o es tranquilo? No, es una santa paloma. ¿Usted pondría las manos al fuego por él? No, no pongo las manos al fuego por él, pues sí sé que es tranquilo. Nunca me he fallado y lo tengo monitorizado. Pero si, por ejemplo, dice, no, siempre antes que nos conociéramos era un mujeriego, ¿no? Ah, entonces, ¿y se ha hecho alguna vez la prueba del HIV? Sí, cuando me casé. Y de ahí, no, nunca más. ¿Cuántos años de casada? 20 años. Tranquilamente puede haberse contagiado, ¿no? Entonces uno a veces se va ganando la confianza del paciente y entre bromas le puede preguntar o en forma muy pensada también, ¿no? Entonces, de frente no le preguntes porque la mayoría de veces te van a decir no. Si se ha hecho la prueba por HIV, no, no es correcto preguntarle así, ¿no? Sino más bien buscarle, rodearlo un poquito y ya se va suavizando y entonces ahí te preguntan. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces estábamos en el examen físico, encuentra una presión de 13,7, mi frecuencia cardíaca está en 96, mi temperatura está en 38, mi frecuencia respiratoria está en 24. Estoy algo polipneico, no tengo cianosis, no tengo ictericia, no tengo edemas, no tengo adenopatías, la mucosa oral está algo seca, estoy en decúbito dorsal pasivo y vamos a hacer el examen preferencial, pues no nos vamos a demorar mucho. Tendría que referir, es básico poner tórax y pulmones y cardiovascular, pero nos va a faltar tiempo. Entonces, en el examen de abdomen, el abdomen es a la inspección un abdomen ligeramente distendido, cicatriz umbilical central, no circulación colateral, se moviliza con la respiración. Recuerden que la respiración en el varón es tóraco-abdominal. Las mujeres solamente respiran con el tórax, no con el abdomen. Cuando encuentran una mujer que está respirando con el abdomen, o sea, hay movimientos rítmicos cuando respira, mueve el abdomen también, ese es un paciente que está con dificultad respiratoria. Entonces, las mujeres cuando utilizan el abdomen están en serios problemas. El varón sí es normal que respire con el tórax y el abdomen. Eso es la inspección, ¿no? A la palpación es un abdomen blando, depresible. La palpación superficial es un abdomen blando, depresible. Pero antes nos estamos pasando. Primero es la auscultación. En la auscultación los ruidos ciroaéreos están incrementados. Nada más. A la palpación superficial es un abdomen blando, depresible, doloroso en el epigastrio y en la fosa ilíaca derecha. El signo de McBurney positivo, no, negativo, signo de McBurney negativo, el Robson dudoso, el Bloomberg negativo. Hasta allí, ¿qué puede interpretar Úrsula? Para comenzar, bueno, ha sido mi culpa, ya no, recién les he pasado los signos de apendicitis. Son como 26 signos, revísenlo. Aunque se sepan 2 o 3 es más que suficiente. Y hay algún truquito para apendicitis retrocecal, ya con eso se van a sacar todas las piedras del camino.
Entonces, lo primero que les he querido decir es que hay una triada, apréndanse las triadas, ¿no? La triada de la apendicitis es fiebre, dolor abdominal y porexia. Cuando hay esos tres, así venga porque tiene vómito, porque tiene diarrea, y si hay esos tres, métanse entre ceja y ceja, esto debe ser una apendicitis. Yo no me voy a mover de acá hasta que no demostrar lo contrario. Entonces, con todo lo que he dicho Úrsula, McBurden negativo, Robson dudoso, Bloomberg negativo. ¿Nos estamos entendiendo? Lo estoy hablando en chino. ¿Qué dice Úrsula? ¿Para qué sirve cada uno de sus signos? ¿Cómo se hace? Si tiene información, diga sí. Si no sé, no sé. No estás obligada porque no lo hemos hecho. Y es mi culpa. Recién le estoy entregando el diagnóstico, recién le estoy entregando el PPT o el Word. Sí, doctor, no sé. Ya. Pero usted dice, ¿no? Parece una apendicitis porque tiene fiebre, dolor abdominal y hiporexia. Esa es la triada subjetiva. Lo que yo tengo que mostrar en forma objetiva si eso no es. ¿Qué dice Lucero? ¿Sabe cómo se buscan esos signos o no? Según lo que ahorita estaba leyendo el Word que envió, el McBurney, por ejemplo, nos dice dolor a la palpación. En el punto de McBurney, que es 1/3 proximal y 2/3 distal. Supongo que se refiere del apéndice, ¿no? No estoy seguro. A ver, vamos aclarando. El McBurney, yo trazo una línea imaginaria del ombligo a la espina ilíaca anterosuperior derecha y lo divido en 3/3. En el tercio externo, con el dedito, presiono deprimiendo el abdomen 2 centímetros a 3 centímetros. Si el paciente salta de dolor, McBurney positivo. Eso es una apendicitis clásica. Resulta que mi McBurney está negativo. ¿Cómo se hace el Robson? El Robson a 2 manos, me voy hacia la fosa ilíaca izquierda y lo presiono tratando de desplazar materia fecal, gases, para que eso regrese por el colon descendente, pase por el colon transverso, baje por el colon ascendente y aplasta al apéndice que está inflamado. El apéndice, recuerden que está como una salchicha ahí colgando. Entonces, presión del lado izquierdo y te alecciono al paciente. Quiero que me digas si cuando presiono este lado izquierdo le duele el lado derecho. Entonces, a ver, veamos. Presión, desplazo la materia fecal, los gases. ¿Molesta? No, me duele solamente en el lado izquierdo, el lado derecho no me duele. Pero para este caso estoy considerando, sí, más o menos, parece que sí. O sea, dudoso. Robson dudoso. ¿Cómo se hace en Bloomberg? O signo de rebote. Presiona el abdomen con 2 deditos, si quieren, o 3. Sí, me duele. Ya, ahora fíjese, voy a soltar bruscamente y cuando suelto, quiero que se fije si el dolor se incrementa. Entonces, sí, me está doliendo. Lo suelto bruscamente. ¡Ay! Me dolió más. ¿Cuándo le dolió más? Cuando retiré la manito. Eso es signo de rebote o Bloomberg. ¿Qué significa? Que el peritoneo ya está irritado porque el apéndice se ha perforado. Ya, entonces, esos son signos que hay que buscarlos. Entonces, yo tengo que saber qué cosa estoy teniendo entre manos. ¿Es una apendicitis común y corriente? ¿Es una apendicitis atípica? ¿O es una apendicitis que ya se perforó, ya se complicó? Cuando hay Bloomberg, significa que ya se perforó. Si en Bloomberg está negativo, me quedo todavía tranquilo, tengo algunas horas más. Recuerden que el apéndice en 24 horas se va a perforar. No existe apendicitis crónica. Yo no puedo tener un paciente que hace 5 días comenzó su dolor y que ahora está haciendo la apendicitis. La apendicitis en 24 horas se perfora para bien o para mal. En algunos casos se perfora, entonces todo el peritoneo va y le hace un ovillo, eso se llama plastrón. Se convierte en lo que va a ser una peritonitis generalizada en una peritonitis localizada. Eso ya no se opera. Cuando el cirujano llega tarde, y ahí está como un ovillo, como una pelota. El organismo solo soluciona el problema. Lo único que hay que darle antibiótico nada más y el paciente va a salir. Pero si el material purulento se derrama en toda la cavidad peritoneal, hace una peritonitis generalizada y eso puede matar. Más en niños, ¿por qué? Porque su delantal, que es el peritoneo, no está crecido del todo, por lo tanto, el peritoneo quiere ir a formar plastrón y no puede, pues no le alcanza. Entonces, esos signos hay que repasarlos, ¿ya? Entonces, traté de ponerle un grado de complicación, pero
bueno, de repente es una exageración de mi parte. Lo clásico es que encontremos McBurney positivo, Robson positivo, y por ahí ya no necesito más cosas, ¿no? Con eso le pido un hemograma, a veces va a ir la tercera parte. Con eso ya planteo apendicitis aguda, ¿no? Y hago mi plan de trabajo. Y le informo al paciente, le informo al familiar. Pero como estamos frente a una apendicitis retrocecal, que es el truco que les quiero enseñar, es que el McBurney es negativo, el Robson dudoso y el Bloomberg negativo. Entonces tengo que descartar una apendicitis retrocecal. El apéndice, supongamos que esto sea el ciego. El apéndice está colgando como una lombriz para abajo. Cuando es un retrocecal, se esconde detrás del ciego. Entonces, cuando ustedes presionan el McBurney, están presionando el ciego. Por lo tanto, no le duele. El apéndice está como una salchicha atrás. Entonces, hay que buscar otras maniobras. Una se llama maniobra de Markle. Se escribe Markle. Le piden al paciente que baje de la camilla y que camine de talones. En ese momento el psoas se contractura, se pone como un ovillo porque está larguito, recto, pero cuando le hacen caminar de talones se contrae como un ovillo y aplasta el apéndice y le provoca dolor. Marco positivo igual apendicitis retrocecal. ¿Qué más le puedo hacer? La maniobra del psoas. El paciente está en decúbito dorsal. Pongo mi mano izquierda en la región lumbar donde está el músculo psoas. Mi mano derecha en el punto de McBurney. Y le pido que flexione el muslo contra el abdomen. Al hacer la flexión del muslo, ya cuando está a 90 grados nomás, el psoas que está como una tirita larga se pone como un ovillo. Y si yo adelante a nivel del ciego estoy presionando o por lo menos soportando la presión del ciego, al hacer esa maniobra de flexionar el muslo, el psoas aplasta el apéndice y le hacemos, como usted dice, un pan con pescado. Aplastamos entre mi mano derecha que está por adelante y la mano izquierda por detrás. Al hacer la flexión del muslo, se forma el ovillo del psoas y aplasta el apéndice y ¡ay! Salta de dolor. Es psoas positivo. El psoas definitivamente les dice apendicitis aguda retrocecal. Pasen la voz al cirujano y que lo operen. Entonces, eso es lo que tienen que buscar. Cuando ustedes no encuentran McBurney, no encuentran Robson, San Martín, obturador, etcétera, pero viene con la triada, ustedes están en la duda. Eso no es. Entonces, muchas veces no pinta completamente, entonces hay que observarlo unas horas. ¿Cuál es el axioma del cirujano? Ante la duda, entro. Si me equivoco, no pasa nada. De repente era una porfiria, era un plumbismo, un apéndice. Pero si no lo opero, lo manda a su casa, se perfora en la casa y después me hacen juicio. Entonces, por eso el axioma del cirujano es, ante la duda, entro a operar. En la apendicitis retrocecal tiene que hacer de todas maneras esas dos maniobras. Si no pinte para eso, hay que hacer el Markle y el psoas. Ya con eso está negativo, ustedes le pondrán psoas negativo. ¿No? Si por ahí de repente era una apendicitis retrocecal, de repente no lo has hecho bien al psoas, pero por lo menos ya pusiste en la historia de psoas, o sea, sí lo pensaste. Entonces eso baja tus penas en caso de que te vayan a sancionar por algo, ¿no? Entonces ya cuando hagan la revisión, los días viernes, no, los lunes, en el hospital hay una actividad al mediodía que se llama muerte y complicaciones. Entonces, cogen una historia, siempre se tiene bronca entre San Marcos y Cayetano, ¿no? Entonces los de San Marcos están ahí rodeando a los pacientes de las salas de Cayetano y ven si alguien se equivoca, se complica un paciente, revisan la historia y si hay algo pues que discutir, entonces lo llevan a muerte y complicaciones. Le dan a un médico que es un canalla, pues los hace trizas, ¿no? Y el equipo que lo ha manejado tiene que estar ahí para defenderse. Ya es una lección de carácter académico. Entonces, dice, mire, lo que han hecho esto, ¿no? Entonces, el equipo que lo manejó se defenderá, pues, ¿no? Llamamos al familiar, no compraron tal medicina, y hicimos la interconsulta, no vinieron, ¿no? Entonces, siempre hay argumentos para defenderse. Y eso se llama muerte y complicaciones, o sea, que a propósito de un mal manejo, el paciente se complicó o falleció. Y al revés también, ¿no? El otro grupo busca otros casos que se han equivocado al equipo rival y se discuten un caso a la semana, ¿no? Entonces, cuando vayan al hospital siempre busquen esa actividad y se aprende bastante. O en los clínicos patológicos que se hacen los viernes en el OAISA, donde un caso le esconden el punto que permite hacer el diagnóstico
Y como les he comentado en un momento, le invitan a un clínico y a un patólogo, ¿no? El clínico se explaya, hace todos los diagnósticos diferenciales, se va quitando las piedras del camino y finalmente dice, mi primera opción es tal, la segunda tal, la tercera tal. Luego piden diagnósticos internos, diagnósticos residentes, sale el patólogo y dice, no es esto, no es esto, es esto, ¿no? Porque en la biopsia o en la necropsia encontramos esto, y ya hace una revisión sobre ese tema. Ahí se aprende bastante. Vayan a esas actividades cuando estén en el hospital, no estén ahí paseándose, perdiendo el tiempo. Es libre para todas las universidades, no es que hay que ser de Cayetano, San Marcos, todos pueden entrar en esa sala. Por lo menos en Loaiza es así. Muy bien. Entonces ya viene la tercera parte, no sé si hasta acá tenga alguna pregunta. ¿Ninguna? Supongo que están cansados. No, doctor, una pregunta. Creo que nos hemos olvidado el RASA, la revisión sistémica Sí, o anamnésica. sea, después de la historia, ¿te acuerdas que conversamos? Si usted tiene tos, tiene expectoración, no. ¿Le duele la Ajá. garganta? No. ¿Tiene molestia para orinar? ¿Le arde? ¿La orina está cargada? Sí, preguntamos. Claro que no Ah, le hemos ya. hecho todo completo, ¿no? Porque el raza completo es diferente, ¿no? Bueno, cada universidad tiene su propia cartilla, ¿no? De historia clínica. O sea, todas las historias son perfectibles. El mismo hospital también tiene su historia. No es aconsejable que se tome una fotocopia de la historia del hospital y lo van llenando nomás, porque así nunca se les va a quedar en la cabeza de memoria. Tienen que saber los datos de filiación, por ejemplo. Entonces, cada universidad tiene su historia clínica, ¿no? Por ejemplo, esta es de Cayetano, miren, ¿se nota? Es todo un librito, ¿no? Entonces, ellos llevan en su bolsillo, entonces van preguntando de acuerdo a su historia clínica, ¿no? Acá están todos, la historia resumida. Así. Entonces, esos Doctor, datos creo que están no en se raza, puede ver. ¿no? Muy rápido, bueno. Ahí, No, ahí. ah, no, es Sí. que como está con la pantalla verde o el fondo atrás, no se ve Mm, transparente, la verdad. Bueno, en otro momento se los alcanzaré. Entonces, viene la tercera parte, ¿no? La tercera parte es que ya ustedes han terminado de entrevistar al paciente, lo han examinado y ya tienen una presunción diagnóstica, ¿no? Entonces llaman a la mamá si es un menor de edad o al mismo paciente le dicen, mire señor, hemos concluido la historia clínica, lo más probable es que usted tenga una apendicitis aguda, ¿no? Entonces vamos a pedir unos exámenes para corroborar eso o para afianzar el diagnóstico y vamos a hacer la interconsulta de cirugía y ellos probablemente lo van a operar. Entonces se sorprende, ¿pero por qué? ¿Cómo ha hecho eso? Entonces ustedes van a tener que dar una explicación. No siempre el paciente lo acepta, a veces sí, a veces no. Entonces en el plan de trabajo se pide un hemograma, se pide un examen de sedimento de orina por lo menos. En emergencia se piden 5 exámenes independientemente de por qué motivo están viniendo. Uno es hemograma, 2 examen completo de orina, 3 urea y creatinina, 4 glucosa y 5 placa de tórax. Esos son los 5 exámenes que hay que pedir de cajón, como dicen ustedes. Entonces, en el hemograma, si ven que tiene leucocitosis con desviación izquierda, eso refuerza mucho más que es una apendicitis. ¿Por qué? Porque las infecciones agudas elevan los glóbulos blancos 15.000, 18.000, 20.000. Ah, perfecto. Y si tiene 7, 8% de bastonados, eso es una apendicitis. ¿Ya? Sin embargo, tenemos que descartar que no tenga una infección urinaria. Pues de repente ese McBurney le subimos un poquito más arriba y tenía puntos renales ureterales positivos. Y entonces veré el sedimento. Si el sedimento está normal, ya es una apendicitis. Si el sedimento está patológico, esto es, tiene leucocitos, tiene hematíes, tiene gérmenes 1 cruz, 2 cruces, encima nitritos positivo. Arrastre leucocitaria positiva es una infección urinaria. Entonces uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial con esas entidades, ¿no? Algo que estoy omitiendo es que cuando hay ciertas dudas, ustedes toman la temperatura rectal y toman la temperatura oral o axilar, ¿no? Sobre todo entre la oral y la rectal, con una diferencia de más de 1 grado de temperatura, es casi seguro que tenga una apendicitis, versus un absceso tubo ovárico, en el caso que tenga un PID, una enfermedad de película inflamatoria. En apendicitis siempre hay esa diferencia de más de 1 grado de diferencia entre la temperatura rectal y la oral. A favor de la rectal, se sobreentiende, porque ahí está el proceso infeccioso, ¿no? Entonces, al paciente se le informa muy cuerdamente, ni asustándolo, ni tampoco minimizando el asunto. Dice, mire, señor,
pero lo más probable es que tenga una apendicitis, vamos a pedir unos exámenes y lo va a ver el cirujano. ¿No? Entonces hay que ir preparándose para que probablemente lo operen en el transcurso de las horas. Debe ser operando de 24 horas. Cuando pasa más de 24 horas ya se perforó y el paciente ya está con peritonitis, ¿no? Entonces hay que apurarse. Muy bien. Eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Nada. Doctor, quería Están preguntarle cansados. si estuvo bien cómo lo hicimos para hacer nuestra primera vez con respecto a la simulación y todo. No, si nunca han tenido experiencia, pues está perfecto, ¿no? Porque en el hospital, después que uno les pone con el paciente, me entregan su historia tipeada y luego lo discutimos en público. ¿Cómo así? Así lo mismo que hemos hecho ahora, nos vamos frente al paciente y entonces a Úrsula le digo, ¿qué le faltó a Úrsula, Adriana? Tal cosa. Entonces a veces uno se siente pues incómodo que su compañero sepa y uno no sabe, ¿no? Y el paciente se va dando cuenta quién sabe más también, ¿no? Entonces el paciente se da cuenta cuando sus internos, los alumnos que le han hecho la historia están bien centrados. Entonces es una forma de ir adquiriendo lo que llamarían roce internacional. Pues no es lo mismo que yo los corrija en un aula todo cerradito, donde la cosa está entre nosotros, a que los corrijan en público, ¿no? Donde están otros alumnos de otras universidades escuchando también a veces. Pero lo importante es repreguntar al paciente, ya, pregúntale qué faltó, esto. Entonces, señor, tuvo esto, tuvo lo otro, entonces ya le preguntan ahí de frente, ¿no? Esa es la mejor manera de aprender. Entonces, normalmente hacemos eso. La primera vez siempre hay varias fallas, ¿no? Eso es normal, ¿no? Entonces yo con rojo les pongo su historia, esto, y esto, pregunta, esto no, esto faltó, y así, ¿no? Y les entrego y les pongo una nota, ¿no? Y bueno, la doctora por mí me exigía 2 historias por cada rotación, pero no siempre podían, ¿no? Cuando mucho, una por lo menos, por cada rotación. Se rotaba en digestivo y tenía que presentar una historia cada uno. En el tiempo algunos se han ido acostumbrando mal, querían hacer 2, una historia. Y había grupos más relajados, querían los 5, querían hacer una historia, no ni hablar, ¿no? O sea, cada uno tiene que aprender su propia historia, cada uno aprende sus propios errores, pero hoy lo han hecho bien, ¿no? O sea, con todo lo que todavía pues no nos permite enseñar esta virtualidad, está bien, ¿no? Lo que pasa es que uno ya con el tiempo, la experiencia te hace preguntar de diversos ángulos, ¿no? Para que el paciente no se sienta mal. Pero sí, mi modo de ver lo han hecho bien. Muy bien. Gracias, doctor. ¿No? Entonces, eso deberíamos hacerlo más seguido, por lo menos virtualmente. Y la otra parte donde se aprende también es en los videos, pero probablemente no va a haber tiempo. ¿Mañana qué clase tienen? ¿Tienen teoría o Mañana no? a las 8:30, sí, tenemos clase con el doctor Pérez a las 8:30. A ver. ¿Qué comentan sus compañeros? ¿Cómo les van las prácticas? ¿Están aprendiendo? ¿Tienen otras modalidades? ¿Qué dicen? No han Am, conversado. los que están con la doctora Coaila, Ah, recién han comenzado sus prácticas, entonces recién están en eso. Pero con el doctor Pérez creo que sí le está haciendo algunos casos clínicos. mm. Eso básicamente. De repente mostrarles un video de cómo examinar un paciente. Si tienen tiempo, mañana a las 7:30, antes que comience el doctor Pérez, podemos pasarles el video y les voy haciendo la corrección. Con el doctor Pérez en sus clases de teoría les ha pasado un video. A veces él pasa videos de cómo examinar el abdomen. Porque, o sea, virtualmente no lo podemos hacer con facilidad, pues, ¿no? Porque lo normal es de que cuando comenzaba la rotación, el primer día a mi grupo lo que le hacía era lo que hemos hecho el primer día con ustedes, ¿no? Qué cosas preguntar, qué características tiene cada síntoma. Y, por ejemplo, hemos abordado ictericia, hemos abordado dolor abdominal, diarrea y así, ¿no? Y luego el segundo día pedíamos un voluntario y lo examinábamos completamente.
la parte digestiva. El tercer día los llevaba al paciente y les daba pacientes, entonces cada uno hacía su historia y les corregía con el paciente o también en grupo, ¿no? Es más fácil corregir con el paciente, ¿no? Porque dicen, esto es así, esto es así. Pero así virtualmente cuesta más. Y entonces lo que hice con el grupo anterior fue pasarles un video y decirles qué más hay que hacer o cómo se hace, ¿no? O sea, lo que ustedes quieran verlo, hay un montón de tutoriales en YouTube, ¿no? Que también se puede ver, repasar eso, ¿no? O si no, ya lo dejaremos los miércoles, ¿no? La noche. Claro, doctor. Tiene videos para que nos pase, para que podamos ver, ¿no? Ya, sí, se los puedo pasar. Les paso el link y ustedes lo van viendo. Nos puede pasar por WhatsApp el link, doctor, y nosotros lo podemos ver y así podemos aprender más. Ya, entonces quedamos así. Sí, doctor. Ya, entonces eso sería toda mi parte. Doctor, entonces mañana sería a las 7:30 o no tendríamos nada. Pues lo estoy consultando. Si ustedes me dicen que quieren ver el video nada más. Chicos, ¿estaría bien mañana a las 7:30 antes de la clase del doctor Pérez? Yo, por mí normal. Sí, está Sí, bien. Adri, normal. Ya, entonces, Ya, a doctor, ver entonces si hay un mañana buen 7:30. video y vemos eso, ¿ya? O si hay otra Ya, doctor. alternativa, igual también la revisamos. Pues acá nos quedamos, ¿ya? Que tengan buenas noches. Nos vemos mañana tempranito. Ya, doctor, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor.